Compañeros y compañeras, en esta oportunidad vamos a estudiar una regresión logística en el software estadístico R. Para empezar vamos a crear un nuevo archivo R Markdown en PDF y aparece la siguiente salida y borramos todo el texto excepto el YAML, que es esta parte, encabezado YAML. Este va a ser el mismo ejemplo que se hizo en Python en el video anterior, y vamos a usar la base de datos que está en esta URL, en esta dirección web. Lo vamos a hacer de la forma fácil, yéndonos aquí al entorno, environment, import dataset, y vamos a darle en read R, que es para leer archivos CSV. Voy a poner aquí la URL, la copié y la pegué desde una dirección web, y le vamos a dar aquí en update para ver si nos tira la vista previa. Por aquí está la vista previa. Aparecen 4 variables: default, estudiante, balances, cuánto tiene en la tarjeta de crédito el cliente, income son los ingresos per cápita al año de cada cliente que adquiere la tarjeta de crédito en el banco. Default y student son variables categóricas o cualitativas, no nos conviene que esté en formato doble. La vamos a poner que están en entero, y luego las vamos a pasar a factor. Vamos a ver, se está procesando. Bueno, ya están en formato entero. Balance, pues esto sí debe estar en formato doble o numérico. Y también los ingresos income de cada cliente, los ingresos per cápita al año. Y nos vamos a llevar a esta línea de código y la vamos a copiar y pegar en nuestro archivo R Markdown dentro de un chunk. Aquí nos falta insertar un chunk, lo copiamos y lo pegamos y ahí está. Le damos aquí en play y por aquí aparece la vista previa de la base de datos. Default se llama la base de datos, tiene 4 variables. Hay una variable que va a ser la variable respuesta o variable dependiente, que es default, es decir, saber si un cliente va a incumplir o no con su tarjeta de crédito. 0 es que incumple, 1 es que el cliente está bien. Aquí para estudiantes, 0 es que no es estudiante el cliente, 1 es que sí es estudiante o sí estudió. Balance, recuerden que es lo que tiene el cliente en la tarjeta de crédito, la cantidad. Y income son los ingresos per cápita al año de cada cliente. El comando view nos muestra una vista previa de la base de datos completa. Library read R es para leer archivos CSV. Bueno, ahora vamos a ver las primeras 6 filas de la base de datos o el encabezado de la base de datos con el comando hit, y le vamos a cambiar nombre a la base de datos. Le vamos a poner data para que sea más corto, data.
data. Ahí tenemos el nuevo nombre de la base de datos y vamos a ver las primeras 6 filas con el comando hid. Ahí están las primeras 6 filas en pantalla. Y si quisiéramos, por ejemplo, 15 filas, ponemos coma 15 y nos mostraría 15 filas de la base de datos. Ahí están 15 filas. Ahora vamos a ver, vamos a pasar la base de datos a DataFrame. Primero vamos a ver la clase de la base de datos con el comando class. Data es el nombre de la base de datos y dice que tiene varios formatos: table, DataFrame. Solo lo queremos como DataFrame, entonces vamos a pasarlo a DataFrame o a marco de datos y le vamos a poner el mismo nombre que es data. Para decirle a R que lo pasemos como DataFrame, el comando es as.data.frame y con la tecla tab autocompletamos, y aquí en pasamos queremos pasar como DataFrame a nuestra base de datos que se llama data, y le damos aquí. Vamos a ver de qué clase es nuestra base de datos que se llama data, y hoy tendría que aparecer que solo es DataFrame. Esto es lo que queríamos para que esté mejor estructurada. Ahora vamos a ver cuál es la estructura de la base de datos con el comando str. Queremos ver la estructura de nuestra base de datos que se llama data. Corremos. Dice que es un data frame de 10.000 observaciones de 4 variables. La variable default es entera, tiene ceros y 1. Student también entera, ceros y 1. Balance e income son doble o numéricas, y ahí están sus respectivos valores. Después de haber visto la estructura de la base de datos, pues como tenemos dos variables que son categóricas, default y estudiante o student, y aquí dice que son enteras, tenemos que pasarlas a factor para indicarle a R que son variables categóricas. Entonces las vamos a pasar a factor. Le vamos a decir a R que de la base de datos que se llama data, con el signo de dólar voy a instanciar o hacer referencia a la variable default, que la autocompleta aquí R automáticamente, y le vamos a decir a R que la ponga como factor as.factor, es decir, a la variable default. Y aquí estamos diciendo que se quede con el mismo nombre, y aquí es donde la estamos pasando a factor, siempre con el nombre original. También le vamos a decir a R que de la base de datos que se llama data, con el signo dólar, vamos a hacer referencia a estudiante, que también la pase como factor para que R la reconozca como variable categórica o cualitativa. ¿Y a quién vamos a pasar como factor? A la variable estudiante, que va a quedar con el mismo nombre aquí tal como se ha dicho en la parte izquierda. Damos correr o control enter o run, como ustedes quieran. Aquí run, y luego le vamos a decir a R que nos muestre el encabezado de la base de datos, o mejor class, mejor la estructura, para que nos diga si ya son factores esas variables. str es estructura de quién, de la base de datos que se llama data.
por aquí muestra la estructura. Ya aparece que default es un factor o variable cualitativa con dos niveles, ceros y unos. Estudiante también es factor con dos niveles, ceros y unos. Y eso es lo que queremos, que las variables categóricas R las reconozca como tales, es decir, como categóricas, y por eso se pasaron a factor. Si las dejaba como enteras, pues no las va a trabajar de forma adecuada en la regresión logística. Ahora le vamos a decir a R que nos muestre de la base de datos el encabezado con hit de la variable estudiante, solo para ver cómo quedó. Aquí dice que consta de ceros y unos y los niveles son ceros y uno, es decir, si estudia o no. Entonces ya quedó como categórica o cualitativa. Ahora, para poder separar nuestra data o base de datos en conjunto de entrenamiento y de testing desde el punto de vista de aprendizaje automático o machine learning, vamos a activar la librería Caret, que sirve para dividir la data en entrenamiento y validación. Vaya, entonces vamos a crear una semilla aleatoria con el comando seed.seed. Aquí le vamos a poner cualquier número, el que ustedes quieran. Le voy a poner 2021 haciendo referencia al año. La semilla aleatoria sirve para que cada vez que ustedes corran este mismo código o le den play acá, sigue generando los mismos resultados, porque cuando se crea el conjunto de entrenamiento y validación se hace de forma aleatoria, como mover o barajear la base de datos. Entonces le vamos a llamar T de training o de entrenamiento y D de índice. Le vamos a decir a R que cree con el comando create data partition, que cree una partición de datos de la variable que vamos a considerar como variable dependiente, que es default, es decir, va a ser nuestra variable respuesta, y las otras tres van a ser las variables independientes o predictoras. Y le vamos a decir que haga 70% de entrenamiento y el 30% va a ser de validación, y que no lo vaya a mostrar como una lista el resultado. Corremos y ya está. Ahora, si nosotros queremos mostrar, por ejemplo, qué es lo que hizo R con este comando, pues crear una partición de la base de datos data hace referencia a la variable default, que es la que va a ser nuestra variable dependiente o variable respuesta, quiero decir. Pues vamos a ver con el hit que tiene eso de T y D de entrenamiento. Corremos y ha creado una muestra aleatoria. 1, 3, 4, ha tomado valores aleatorios, filas aleatorias de la base de datos y en orden de menor a mayor. No los va a tomar de forma consecutiva como tal, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Lo toma de manera aleatoria, como barajea la base de datos y va considerando algunas filas para crear el entrenamiento, y toma el 70% de los datos. Ahora, después de haber creado el conjunto de entrenamiento y de testing con el paquete Caret, lo que hacemos es crear nuestro modelo lineal generalizado
o modelo de regresión logística. Entonces le vamos a llamar mod al modelo, le pueden poner el nombre que quieran, se le llama mod de modelo. Para crear una regresión logística, pues el comando es glm de Generalized Linear Model, modelos lineales generalizados. Y aquí muestra pues lo que contiene ese método de glm. Ahora vamos a indicarle a R quién va a ser nuestra variable dependiente y le decimos que es default. Si el cliente incumplió o no, 0 es que incumplió, 1 es que el cliente está bien ahí sin problemas. Y le vamos a decir con este símbolo, y después con un punto que vamos a considerar todas las variables restantes como predictoras o independientes. Y ahora le vamos a decir quién va a ser o qué vamos a tomar de nuestra base de datos. Le vamos a decir que de la base de datos data nos considere aquellas filas que son parte del conjunto de entrenamiento. Recuerden que es 70%, aquí está. Y coma, cuando no pongo nada después de la coma, le estoy diciendo que considere todas las columnas, es decir, todas las variables. Luego vamos a decirle a R que vamos a trabajar la familia binomial, que es para hacer regresión logística. Familia binomial. Si queremos datos de conteo, aquí en family pusiéramos Poisson, la distribución de Poisson, pero hoy estamos haciendo regresión logística. Queremos saber o pronosticar o predecir, mejor dicho, si un cliente nuevo va a incumplir o no al quererle dar una tarjeta de crédito según sus características. Y con el comando summary le decimos a R que nos tire los resultados de nuestro modelo generalizado llamado mod. Nos muestra lo siguiente. Nos muestra los coeficientes aquí donde dice estimate, el error estándar, el valor de z y la probabilidad o p valor. Hasta aquí aparece la variable estudiante. Y ha tomado como categoría base al 0, porque aquí puso estudiante 1. Aquí está el balance, aquí estaría su coeficiente, incon su coeficiente. Y por ejemplo, estos coeficientes son significativos si estos valores, estos z, son mayores que 2 en valor absoluto, ¿verdad? Y este es significativo porque es mayor que 2, es decir, su p valor es 0. Si es mayor que 2, estamos queriendo decir que el coeficiente es distinto de 0, por lo tanto tiene sentido. Como este es mayor que 2 en valor absoluto, estamos diciendo que este coeficiente es significativo y es diferente de 0. Este z valor es mayor que 2 en valor absoluto y por lo tanto estamos diciendo que el coeficiente de balance o el log odds es importante o significativo, es distinto de 0. En cambio para incon, como el z no dio mayor que 2,
o mayor que 1.96, el p-valor no es significativo, quiere decir que este puede ser considerado 0 y esta variable no es importante, no aporta mucho al modelo. Vale, teníamos eso. Ahora vamos a hacer predicciones de nuestro modelo para irlo validando. Vamos a crear un nuevo chunk y le vamos a llamar a pred1 a la predicción. Se hace con el comando predict, predicción, y primero se escribe el nombre de nuestro modelo, que se llama mod, el modelo lineal generalizado. Eso es lo que se escribe primero. Mod es la entrada, esto se escribe. Cuando voy a pronosticar o a predecir, primero se pone el nombre del modelo, luego se escribe la nueva data, que por defecto está programado R. Le vamos a decir quién es nuestra nueva data. Le vamos a decir que la nueva data la tome de la base de datos que se llama data y que tome el entrenamiento. Eso le estamos diciendo a R, que de las filas o de los índices tome el entrenamiento. T.id se le llamó al entrenamiento o a la partición, y después de la coma, como no pongo algo, estoy diciendo que voy a considerar todas las columnas del entrenamiento, y le vamos a decir que el tipo de predicción con el comando type sea response, de respuesta, y vamos a imprimir con el comando hit. Vamos a ver qué nos muestra. Por aquí nos está mostrando de manera aleatoria que, por ejemplo, este cliente pues incumple, probabilidad 0. También este cliente incumple, probabilidad 0, probabilidad 0, probabilidad 0, 0 y 0. Normalmente en regresión logística se predice que vamos a obtener el valor de 1 si la probabilidad es mayor o igual que 0.5. Y aquí, como las probabilidades son menores que 0.5, entonces esto lo vamos a clasificar en 0 a estos clientes, es decir, que incumplieron. Si aquí nos dieron valor mayor, una probabilidad mayor que 0.5 como umbral, estaríamos diciendo que vamos a clasificar el cliente en la categoría 1, es decir, que no tiene problemas con su tarjeta de crédito, o que no va a tener problemas en el caso de que llegue un cliente nuevo. Así que aquí, como nos dan probabilidades bien cercanas a 0 o menores que 0.5, estos serían clasificados en la categoría 0, que se refiere al que el cliente incumple, es decir, va a estar endeudado o no va a pagar la tarjeta de crédito. También esto se pudo haber hecho, vamos a ver si funciona con la validación. Con el testing solo le ponemos menos a TID, indicando que no queremos el entrenamiento, sino que lo restante sería el testing o conjunto de validación. Vamos a ver si nos da un resultado. Si esto lo está dando para el testing. El
cliente 2 dice, el cliente 6 y el cliente 8 ha hecho la partición de forma aleatoria. Y como este valor 0 es menor que el umbral establecido, 0.5, en el caso de que nosotros establezcamos el umbral que los que tengan probabilidades menores que 0.5 sean clasificados en 0, es decir, incumplen, y los mayores o iguales a 0.5 sean clasificados en 1, es decir, van a estar bien con su tarjeta de crédito. Aquí como todos tienen 0, pues probabilidades cercanas a 0, entonces van a incumplir. Bueno, seguimos. Pues ahora le vamos a decir a R que nos cree una columna que se llame probabilidad de éxito y que la muestre con la base de datos. Vaya, vamos a ver, vamos a insertar un nuevo chunk y le vamos a decir a R que de la base de datos que se llama data me considere todos los que sean del testing, es decir, menos T y D. Con el menos estoy diciendo no considerar lo que fue creado como entrenamiento en los índices, sino que con el menos estoy diciendo lo contrario, es decir, que considere el testing y no el entrenamiento. Y le vamos a decir a R que aquí nos cree una nueva variable como columna y que se llame probabilidad de éxito. Ahí estamos diciendo a R que nos considere el conjunto de testeo o testing y que cree una nueva columna llamada probabilidad de éxito, y le vamos a decir con el comando predict que muestre predicciones. Y primero se escribe el modelo. Siempre que vamos a hacer una predicción, el modelo se llama mod, el modelo lineal generalizado de regresión logística. Por defecto R exige como segundo argumento poner new data o nuevos datos. El new data va a ser igual data, es decir, de la base de datos que se llama data. Entre corchetes le vamos a decir que considere solo el testing, el conjunto de testing, y después de la coma, como no escribo algo, le estoy diciendo que considere todas las columnas del conjunto de testing, que es un subconjunto de la base de datos llamada data. Y le vamos a decir que las predicciones type sean del tipo respuesta, response. Veamos qué nos muestra. Ahorita no muestra nada, le vamos a pedir que muestre el encabezado de la base de datos para que la base de datos se llama data, para que veamos si aparece la nueva columna que se llama probabilidad de éxito. Y aquí aparece la nueva columna que es probabilidad de éxito. Y aquí aparece este cliente que tiene probabilidad casi 0 y también este. Lo más probable es que ellos incumplan con su crédito, es decir, estén endeudados y no pagando la tarjeta de crédito. Ahí nos ha mostrado R la clasificación que se llamó probabilidad de éxito. También podemos crear en R
insertando acá un nuevo chunk, una nueva columna que nos indique qué probabilidades son mayores que 0.5 para establecer un umbral quiero decir de clasificar como 0 aquellos clientes que tienen probabilidades menores que 0.5 y clasificar en 1 aquellos que tienen probabilidades mayores o iguales que 0.5. De la base de datos vamos a considerar el testing o el conjunto de testeo o de validación y vamos a crear una nueva variable que se llame es entre comillas predicciones mayores que 50.5 mayores que 0.5. Esa va a ser la nueva columna y con el comando predict le estamos diciendo que nos pronostique esos casos. Le vamos a decir con if else que de la base de datos que se llame data elijamos aquellas filas o índices que no sean del conjunto de entrenamiento, es decir, que sea el testing o testeo. Después de la coma le vamos a indicar que nos considere la probabilidad de éxito, esta. Y que si esa probabilidad de éxito es mayor o igual que 0.5, nos clasifica el cliente como 1, es decir, como bien cliente. Y que si esa probabilidad en caso contrario sea menor que 0.5, lo clasificamos el cliente como 0. Eso le estamos diciendo a R. Y le vamos a decir que nos muestre del encabezado unas 20 filas de la base de datos que se llama data. Vamos a ver si muestra la nueva variable. Si por aquí está. Este cliente va a ser clasificado como en la categoría 0, es decir, incumple. Este igual. Bueno. Luego, al final, es necesario crear una matriz de confusión. Y lo vamos a hacer con el comando table de crear una tabla. Y en las filas le vamos a decir a R que de la base de datos data van a estar aquellas filas que forman parte del conjunto de testeo, de testing, y que considere a nuestra variable predictora que se llama default para poder ver cuántos datos fueron bien clasificados y cuántos mal clasificados. Para eso nos va a servir la matriz de confusión. Y le vamos a decir que en columnas de nuestra base de datos que se llama data, siempre considere aquellas filas donde están los datos de testing y que en columna esté considerando aquellas predicciones que tengan datos o probabilidades mayores o iguales que 0.5, estas. Luego, con el comando DNN le vamos a decir a R que en fila pronostique el valor actual, nos ponga el valor actual
Recuerden que default tiene los valores actuales. Ya con pre 50 es lo que estamos pronosticando. Y en columna, pues estos valores predichos. Pred son los predichos. Veamos qué muestra. Aquí R nos muestra que valores 0 que fueron clasificados como 0 son 2890. Valores ceros que fueron clasificados como 1, 10. El modelo se equivocó en 10 datos, en 10 clientes. Valores 1 que fueron clasificados como 0 son 71. Se equivocó en 71 casos. Y valores 1 que fueron clasificados como 1 son 28. Lo que está en la diagonal principal acá, 2890. Y 28 son los datos que están bien clasificados. Y los datos que están mal clasificados, 71 y 10 son 81 casos equivocados de los 100.000 que habían, o 10.000 quiero decir. De los 10.000 hay 81 equivocados. Pero recuerden que esto se ha hecho con el testing. Y el testing era el 30% de 10.000. Y con base a eso he hecho la R, la tablita. Bueno, entonces esto sería todo ahorita. Nos veremos pronto.